Bienvenidos a mi canal. Vamos a seguir con el mundo del cactus, que todavía nos queda muchos por hacer. Esta vez vamos a hacer cactus con pinchos. El tamaño del cactus son 11 centímetros de la altura y 11 centímetros del diámetro. Cómo hacer las flores podéis encontrar en el video anterior, que el enlace aparece ahora mismo en la pantalla y también en la descripción del video. El cactus está sujeto a una base, como siempre, así que lo podemos sacar y colocar en otra maceta, la que nos guste. Cómo hacer las bases y cómo hacer las macetas también podéis encontrar en la descripción del video. Materiales que he utilizado: hilos del grosor 4 milímetros, ganchillo de 3 milímetros y medio. Para hacer los pinchos he utilizado hilo de lino, pero podemos utilizar cualquier otro hilo que sea un poquito rígido. Relleno, como el punto es bastante abierto, para que el relleno no se salga, primero lo he metido en una media, así que también necesitamos una media, una aguja para coser y tijeras. Formamos el primer punto y hacemos 50 puntos de cadeneta. Y ahora unimos las cadenetas en redondo con un punto deslizado. Sobre la cadeneta vamos a hacer primero una cadeneta, y ahora la parte que vamos a repetir, un punto de cadeneta y un punto bajo. Saltamos un punto y en el segundo punto de cadeneta hacemos un punto bajo. Repetimos, un punto de cadeneta y un punto bajo. Un punto de cadeneta y un punto bajo. Saltamos un punto, dejamos un punto sin tejer. Y así repetimos durante toda la vuelta. Llegamos al final de la vuelta y aquí, en vez de cerrar la vuelta, vamos a empezar directamente vuelta número 2. Echamos una hebra al ganchillo y vamos a hacer 5 puntos altos en el mismo sitio. Cinco puntos altos. Soltamos el punto y por el primer punto alto introducimos el ganchillo y por ahí sacamos el punto hacia afuera, hacia adelante. Y hacemos 2 puntos de cadeneta. Y vamos a repetir. Vamos a hacer 5 puntos altos por el otro lado de punto bajo. Así que saltamos el punto bajo y por el otro lado otra vez hacemos 5 puntos altos. Cinco puntos altos, soltamos el punto y en el primer punto alto introducimos el ganchillo y por ahí sacamos el punto.
Y repetimos 2 puntos de cadeneta y otra vez vamos a hacer 5 puntos altos. Por el otro lado del punto bajo. Y otra vez dejamos el punto, introducimos ganchillo en el primer punto alto y por ahí sacamos el punto hacia afuera y 2 puntos de cadeneta. Así tejemos toda la vuelta número 2. Y aquí terminamos la vuelta y ya directamente pasamos a la vuelta número 3. Así que entre el primer garbanzo y segundo garbanzo vamos a tejer el primer garbanzo de la vuelta número 3. Hacemos 5 puntos altos. Cinco puntos altos y otra vez los 5 puntos altos cerramos para formar otro garbanzo. 2 puntos de cadeneta y repetimos. Los garbanzos vamos a sacar siempre donde tenemos 2 puntos de cadeneta. Podemos marcar el empiece de la vuelta y así continuamos trabajando de esta manera durante 9 vueltas. Estas son las 9 vueltas. Ahora vamos a empezar a menguar para formar la parte de arriba. Entonces, el motivo que vamos a repetir son 3 garbanzos enteros y un menguado. Vamos a empezar. Tejemos el primer garbanzo, cinco puntos altos y ahora cerramos los 5 puntos, 2 puntos de cadeneta. Vamos a marcar el empiece de la vuelta y tejemos otro garbanzo, y tercer garbanzo. Tejemos 2 puntos de cadeneta y ahora para hacer un menguado vamos a tejer 3 puntos altos entre los garbanzos donde nos tocaría hacer el siguiente garbanzo entero. Entonces tejemos 3 puntos altos y por el otro lado tejemos otros 3 puntos altos. Tenemos 6 puntos altos seguidos. Sacamos el ganchillo, introducimos ganchillo en el primer punto alto de los 6 que acabamos de tejer y por ahí sacamos el punto. Y tejemos 2 puntos de cadeneta y otra vez tejemos 3 garbanzos.
3 garbanzos de 5 puntos altos. Tres garbanzos y otra vez vamos a hacer un menguado. Primero tejemos 3 puntos altos. Y otros 3 puntos altos por el otro lado del garbanzo. Ya tenemos 2 menguados, todavía nos quedan otros 3 menguados. Tenemos 25 puntos y vamos a hacer 5 menguados. Así que repetimos esta parte otras 3 veces más. Y aquí antes de terminar la vuelta vamos a hacer el último menguado. Tejemos 3 puntos altos. Y por el otro lado del garbanzo, justo donde tenemos el marcador, tejemos otros 3 puntos altos. Y formamos un garbanzo. Otra vez empezamos, siguiente vuelta de los menguados, 2 puntos de cadeneta. Y ahora el motivo que vamos a repetir en esta vuelta son 2 garbanzos enteros y un menguado. Así que empezamos a formar el primer garbanzo. Cinco puntos altos y formamos un garbanzo. Vamos a marcar el empiece de la vuelta y continuamos. Tejemos otro garbanzo. Cinco puntos altos y cerramos 2 puntos de cadeneta y ahora vamos a hacer un menguado. Tejemos primero 3 puntos altos y otros 3 puntos altos por el otro lado del garbanzo, que es el menguado. Y 2 puntos de cadeneta y repetimos el motivo. Primero hacemos 2 garbanzos. Y un menguado. Tejemos primero 3 puntos altos y otros 3 puntos altos por el otro lado del garbanzo. Y aquí también el motivo repetimos 5 veces. Ya tenemos 2 repeticiones, nos quedan otras 3.
Ahora la tercera vuelta de los menguados. El motivo que vamos a repetir es un garbanzo entero, tejemos, colocamos el marcador y un menguado. Tejemos primero 3 puntos altos y otros 3 puntos altos por el otro lado del garbanzo. Y formamos un garbanzo. Y este motivo también repetimos 5 veces hasta llegar al marcador. Y la última vuelta de los menguados vamos a hacer 5 menguados seguidos. Empezamos en el primer punto. Tres puntos altos, por el otro lado otros 3 puntos altos. Y formamos un garbanzo. Aquí podemos hacer solamente un punto de cadeneta y pasamos al otro menguado. Otra vez tejemos 3 puntos altos, tres puntos altos por el otro lado del garbanzo de la vuelta anterior, y formamos un garbanzo. Ya tenemos 2, nos quedan otros 3 puntos, otros 3 garbanzos. Después de hacer el último garbanzo, hacemos un punto deslizado. Cortamos el hilo bastante largo. Hacemos un punto de cadeneta y sacamos el hilo. Ahora damos la vuelta a la pieza y vamos a hacer pinchos. Para hacer los pinchos voy a utilizar hilo de lino, pero podemos utilizar otro tipo de hilo. Cortamos el hilo en trozos alrededor de 8 centímetros, 8 o 10 para manejar bien. Y ahora, primero vamos a atar los hilos en la parte por dentro y luego los vamos a ir sacando hacia afuera. Entonces, un hilo vamos a utilizar para hacer 2 pinchos. Sujetamos el hilo aquí. Este hilo vamos a pasar por este lado, por este agujerito y por el agujerito de al lado. Entonces, ahora el otro hilo dejamos 2 motivos y el siguiente hilo vamos a colocar
cada 2 motivos. Vamos a colocar un hilo. Colocamos los hilos en todas las vueltas de la misma manera, cada 2 motivos. Una vez colocados los hilos, damos vuelta otra vez al lado derecho, apretamos bien los nudos para que no se vean por este lado. Y ahora sacamos los hilos hacia afuera, por dentro del garbanzo, en el centro. Así se queda el cactus después de sacar todos los hilos hacia afuera. De momento dejamos los hilos de esta manera. Ahora, para rellenar el cactus, como el punto tiene agujeritos para que el relleno no se salga hacia afuera, entonces el relleno he metido en una media. Dentro de una media, pero tenemos que colocar el relleno de esta manera. Entonces el relleno dejamos a lo largo de la media. Y ahora lo juntamos los dos extremos, no hace falta atarlo ni nada, y lo colocamos dentro del cactus. Ahora por la parte de arriba vamos a colocar flores. Pero antes enhebramos una aguja con el hilo de la última vuelta. Y pasamos el hilo alrededor del agujerito que nos quedó. De momento dejamos sin tirar de la hebra y por aquí, por el agujerito, vamos a poner las flores. Cómo hacer estas flores podéis ver en el vídeo anterior, que el enlace aparece ahora mismo en la pantalla. Entonces, como las flores tienen alambre que sobresale, este alambre pasamos por dentro del cactus y por dentro del relleno. Sacamos los hilos hacia afuera. Después de colocar las flores, aquí tenemos los hilos, los dos alambres enredamos un poquito y ahora tiramos de la hebra de la parte de arriba. Tiramos bien para cerrar el agujero.
cosemos un poquito las flores para que no se salgan. Y ahora este hilo también sacamos por dentro del cactus hacia afuera. Ya podemos quitar la aguja. Ahora cortamos un poquito de hilo en color verde, enhebramos otra vez una aguja. Y ahora pasamos por la parte de abajo el hilo. Aquí también vamos a cerrar un poquito este agujero. Y atamos los dos extremos. El extremo más largo dejamos, así este vamos a utilizar para coser el cactus a la base. Antes de coser el cactus, vamos a ver si todos los hilos tenemos por fuera. Y ahora ya el cactus podemos coser a la base. La base que tengo preparada es una bola realizada con ganchillo o semibola. Cómo hacer estas bases podéis encontrar en mi canal, el enlace aparece ahora mismo en la pantalla. Primero vamos a sujetar el centro para que las flores quedan bien sujetas. Estas flores que tiran de arriba. Esta hebra que tira de arriba. La enhebramos y la sujetamos a la base, justo en el centro. Es sujetarla solamente con una o dos puntadas. Y el extremo lo escondemos dentro. Y ahora enhebramos otra hebra y con esta ya vamos a coser el cactus a la base. Así que colocamos el cactus en el centro y cosemos el cactus a la base. Y ahora cortamos los hilos a la misma altura, podemos dejar 1 centímetro, 2 centímetros. Y así queda el cactus terminado.
Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.